Así que vamos a partir con el primer capítulo de Juan, ya que es muy rico, ¿ya? Un capítulo precioso, ¿ya? Eh, eh, Vamos a leer los primeros 5 versículos y después vamos a meternos en un análisis que me gustaría mostrarles, que yo creo que puede serles muy útil y especialmente para que ustedes a- ayuden a tener argumentos para muchas veces mostrar a otros que a veces están en el error. Y es bueno que nosotros no- nos preparemos, estemos preparados, ¿bien? Bueno, dice así el primer, los primeros 5 versículos de este capítulo de Juan. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Ya? Entonces, a esta porción que está aquí, recuerden que yo les he comentado que es bueno que ustedes cuando van leyendo vayan tratando de ver cuáles son las ideas que hay en un grupito de versículos. Por ejemplo, entre el versículo 1 y el 5 yo le puse acá el comienzo. Así es como yo resumo estos 5 versículos. Aquí Juan nos está hablando del comienzo. Pero en este pasaje, mi hermano, Juan tiene, pero mucha teología, mucha, ¿ya? Muchas cosas. Y nos vamos a detener en este primer versículo porque es súper importante, ¿ya? Este es súper importante, mi hermano, ¿ya? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿ya? Y les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia, ¿ya? Traje este versículo bíblico, lo traje escrito acá en griego, porque quiero explicarle una cosa que puede ser muy útil, ¿ya? Muy útil para, digamos, bueno, para su conocimiento, pero también para eh, fundamentar las razones de por qué nosotros creemos de determinada manera, ¿ya? Ya, así es como se ve el griego, ¿ya? Y yo lo traduje acá. Dice, aquí dice, in archi, aquí, in archi, in ho logos, que ho logos, in pros, ton, theon, que theos, in ho logos, ¿ya? Así es como se lee este versículo, ¿no? Ahora, lo que les quiero explicar es esto, ¿ya? Esta frasecita que está aquí ha generado a través de la historia mucha controversia y todavía. Y por eso que les quiero explicar esto y por favor, ténganme paciencia, ¿ya? Ténganme paciencia. Eh, el griego, mis hermanos, es un idioma muy flexible a diferencia del español, ¿ya? Por ejemplo, les voy a poner un caso acá con español. Voy a inventar un caso acá, ¿ya? Por ejemplo, voy a decir, la casa es blanca, ¿ya? Y aquí voy a poner otra expresión que dice, Juan quemó la casa, ¿ya?
Nosotros sabemos desde cuando nosotros estudiamos que hay un sujeto, hay un verbo y también hay un predicado, ¿no es cierto? Hay un predicado. En el griego, las palabras tienen algo que se llama declinación, ¿ya? Una declinación, dependiendo del lugar donde se encuentran, se declinan. Voy a explicar lo que es declinación. Declinación, nosotros tenemos algo parecido en el español. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, yo, ya, por ejemplo, el verbo jugar. Yo juego, tú juegas, él juega, ¿ya? Estos cambios que están acá, por ejemplo, el verbo jugar, esta terminación cambia, ¿no es cierto? A medida que yo voy conjugando el verbo. Y nosotros no nos damos ni cuenta, pero hacemos ese cambio, ¿ya? Porque así es como funciona nuestra lengua, ¿ya? A eso se le llama declinación. Estoy declinando la palabra, estoy haciendo un cambio. Pero el griego tiene muchas más declinaciones que el español. Entonces, por ejemplo, dependiendo dónde va ubicada la palabra, por ejemplo aquí, esta palabra la casa va ubicada como sujeto aquí, pero acá la misma palabra va ubicada como acusativo. Acusativo significa que es el objeto que recibe la acción del verbo, ¿ya? El sujeto es quien acciona o que hace la acción del verbo, es quien ejecuta la acción del verbo. El, el acusativo es donde va el objeto directo que es quien recibe la acción del verbo, ¿ya? Bueno, en el griego hay una declinación para el sujeto, una declinación para el acusativo. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, la casa, supongamos que esto funcionara así en el español, yo diría, la casa es blanca, pero acá, como la casa es un acusativo y en español no cambia, pero si fuéramos nosotros si nuestro español tuviera el mismo tipo de declinaciones que tiene el griego, entonces diríamos, Juan quemó lon casón. Y aquí cambiaría. Y esto, ese cambio, indica que es un objeto directo, que todo esto es un objeto directo que va después del verbo, ¿ya? Incluso yo podría cambiar esto y decir casón lon, ¿ya? Pero igual, debido a la declinación que tiene, igual sé que va como objeto directo. ¿Se da cuenta? En ese sentido es súper flexible, las palabras pueden ir en cualquier lado, pero las declinaciones que tienen las palabras nos ayudan a ordenar, digamos, las frases. Esto es súper importante para traducir, ¿ya? Ok, entonces, aquí, esta es una traducción palabra por palabra, pero por ejemplo aquí, esta frasecita que está acá, ¿ya? Entremos en terreno ahora. Esta traducción que está aquí, que es in argi, es también una frase que se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Los autores de la Biblia Septuaginta, ¿ya? Recuerden que la Septuaginta fue escrita por allá por el 300, 350 antes de Cristo y fue traducida, es la traducción de el Antiguo Testamento o de la Torá en primer lugar, después el resto del Antiguo Testamento. Y quienes tradujeron, que fueron 70, digamos, ancianos del pueblo de Israel, a quienes se les encargó esa labor, ellos, cuando encontraron esa frase en Génesis 1:1, utilizaron exactamente la misma expresión que está aquí. Y por esa razón,
es que cuando Juan escribe esto, él está haciendo referencia a Génesis 1:1. Él se está remontando al comienzo, al principio, y por eso él dice en el principio. Pero acá nosotros agregamos en el español un artículo definido, ¿ya? Aquí no está el artículo definido. Y esto es algo que también es importante saber, ¿ya? En el griego existen solamente artículos definidos. No existen, como en el español, artículos indefinidos, ¿ya? Los artículos definidos son el, la, los y las, y los indefinidos un, uno, unas, unos, ¿ya? Esos son los artículos indefinidos. Eso no existe en el griego, ¿ya? Esto existe, esto no existe, ¿ya? Ahora, en esta frase, que está aquí, en la primera, esta palabrita, esta terminación que está acá, en la palabra logos, ¿ya? Esto se lee logos, esta terminación os indica que esta palabra es nominativa o va en el sujeto. Esta palabra tiene que ser el sujeto, ¿ya? ¿Ya? Que se traduce como palabra o también verbo, ¿ya? Y este artículo que está acá es el artículo definido de esta palabra, por lo tanto se está definiendo esta palabra, ¿ya? Y también es nominativa, o sea, también es parte del sujeto, ¿ya? Entonces, todo esto es el sujeto. Y nosotros podríamos perfectamente producir, este es el verbo, lo que está aquí, este es el verbo, y nosotros perfectamente podríamos traducir, el verbo era en el principio, ¿ya? Pero como está escrito en nuestra Biblia, está bien. En el principio era el verbo, ¿ya? Está súper bien traducido. Ahora, los artículos definidos pueden ir o pueden no ir, ¿ya? Y ahí es donde se comete un error a veces. Y a eso quiero llegar, quiero explicar eso, ¿ya? Que a veces se cometen errores y errores que generan toda una cosa doctrinal, ¿ya? Voy a correr esto un poquito más abajo. Entonces, por ejemplo, en este caso, no está el artículo aquí, pero claramente se está hablando de un principio específico, determinado. Es aquel principio de Génesis 1:1. De eso se está hablando. Por lo tanto, aunque no vaya el artículo, pero se está definiendo de qué principio estamos hablando, ¿ya? Ahora, en esta frase que está aquí abajo, y es a donde yo quiero llegar, aquí este es el verbo, ¿ya? Esto que está aquí es el verbo, y fíjense que aquí la manera como construye el griego esta oración, esta palabra que está acá es la palabra Dios, Theos, y por la terminación que tiene, esto es sujeto, ¿ya? Pero ocurre aquí también, al igual como lo dijimos aquí arriba, ¿ya? Aquí arriba, que esta palabra que está acá igual es un sujeto, ¿ya? Esto igual es sujeto. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el verdadero sujeto? ¿Ya? ¿Cuál es el verdadero sujeto? ¿Cuál pongo primero? ¿Y el verbo era Dios o y Dios era el verbo? En forma literal es y Dios era el verbo. Pero para traducir esto hay que aplicar reglas gramaticales griegas, ¿ya? Y una regla gramatical griega dice que cuando se encuentran dos sujetos, ¿ya? Compitiendo por una cúpula, porque esta es una cúpula verbal, ¿ya?
cuando se encuentran dos sujetos compitiendo por una cúpula verbal, por un verbo, por así decirlo, entonces aquel que tiene el artículo definido va como sujeto. Por eso es que se traduce en nuestras Biblias y el verbo era Dios, ¿ya? Porque este tiene artículo, y aquí ustedes lo pueden ver, ¿ya? El artículo está aquí, tiene artículo. Este que está acá no tiene artículo, ¿ya? Y aquí es donde se genera una controversia, una controversia. Y esto es lo que les quiero mostrar para que ustedes tengan esto claro y tengan también argumentos para sacar del error a personas que muchas veces, lamentablemente, creen estas controversias que se van generando, ¿ya? Como no existe un artículo acá, hay personas que dicen que aquí debería haber un artículo indefinido, ¿ya? Entonces, traducen esto como y el verbo era un Dios, ¿ya? Y de hecho esto lo traducen en forma Dios. Era un Dios. Y aquí es donde se genera toda una doctrina, mi hermano, considerando que el verbo Jesucristo era un Dios. No era Dios, era un Dios. Y quienes hacen esta traducción son los testigos de Jehová, mi hermano. Y es porque ellos cometen un error de regla griega, ¿ya? Porque ellos dicen, como no existe artículo definido en esta palabra, entonces aquí debiera haber un artículo indefinido, ¿ya? Y si bien es cierto, podría ser también, pero en base al contexto, por eso que es importante, en base al contexto, aquí esta palabra está definida y está definida aquí arriba. Fíjense ustedes que aquí la palabra, esta que está acá, cuando se habla de theón, la razón por qué se dice theón y no theos aquí es porque este es sujeto, pero esto es acusativo, ¿ya? Pero la misma palabra se está refiriendo a la misma persona, pero esto lleva artículo definido. Por tanto, se está hablando específicamente de Dios y el verbo era con el Dios. Claro que nosotros en la traducción le sacamos él, ¿ya? Pero se está refiriendo a Dios, la persona, ¿ya? La persona, Dios, la deidad, ¿ya? Y por lo tanto, como está definido aquí por el contexto, aquí debiera haber, ¿no es cierto?, un artículo definido. Esta palabra está definida. Entonces, no es un Dios, sino que el verbo era con Dios. Y esto tiene que ver con la persona que se define aquí arriba. Entonces, la manera como lo traducen nuestras Biblias es correcta, pero también es importante que ustedes sepan que a raíz de ese error que se comete gramaticalmente es que se saca toda una doctrina, ¿ya? Y que, bueno, en más de alguna oportunidad ustedes se van a encontrar con personas que están lamentablemente creyendo algo, pero que proviene de un error gramatical, ¿ya? Y por eso que me interesaba que ustedes supieran esto, ¿ya? La importancia de esto. Y por eso que hay mucha gente que estudia lenguas originales para, digamos, argumentar, ¿ya?, en la
en que la traducción de nuestras Biblias esté bien hecha. Y por eso es que la manera como se traduce acá es correcta. Entonces, ¿qué es lo que nos está entregando esto? ¿Cuáles son las ideas que nos está entregando este primer versículo? La primera idea, esto que está aquí, esta primera cláusula que está aquí, nos dice que el verbo es preexistente. Eso nos está diciendo. El verbo es preexistente. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo la primera cláusula. En el principio era el verbo o existía el verbo. O también podríamos decir, el verbo existía en el principio. ¿Ya? En el comienzo de todo existía el verbo. ¿Ya? Es preexistente. Esta segunda cláusula que está aquí nos enseña y nos dice, el verbo mantiene comunión con Dios. ¿Ya? El verbo mantiene comunión con Dios. ¿Ya? El verbo siempre ha estado en comunión con Dios. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo esta frase. Por eso es que es tan profunda, mi hermano. Y luego nos dice, y el verbo era Dios. Es decir, el verbo es Dios. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo todo esto. La tercera cláusula. El verbo es Dios. Y luego, a partir de esta tremenda afirmación que hace Juan, comienza entonces a explicar quién es este verbo. ¿Ya? Por eso, mis hermanos, es que Juan es muy rico desde el punto de vista teológico, es muy rico desde el punto de vista espiritual, pero teológicamente es sorprendente. Y lo que les quería mencionar acá era justamente que a raíz de ese error gramatical que se hace, es que se saca toda una doctrina que niega la deidad de Jesús. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene el traducir textos? Muy importante, hermano. Y la Biblia nuestra, la Reina y Valera, en general es una muy buena traducción, pero también hay partes donde hay versiones que traducen mejor ciertos pasajes, ¿ya?